Ordenar la vida según Jesús. Los ejercicios espirituales son un método para el encuentro con Dios en todo aquello que constituye la cotidianidad del ejercitante. Los estudiosos en los ejercicios espirituales recuerdan que son un compendio de todas las cosas sustanciales que en el antiguo monacato el padre espiritual comunicaba a sus discípulos a lo largo de años de instrucción activa. Ignacio propondrá revolucionariamente examinar el comer y diferentes modos sobre la postura corporal en la oración, ya que el cuerpo también ora. Este modo de oración busca la unificación de lo corporal y lo espiritual. Los integra, reconociendo que ante todo somos gracia y no pecado. Los ejercicios espirituales son un espacio donde se dispone el alma y el cuerpo para que la criatura se comunique con el Creador. No es una receta mágica, la iniciativa siempre es de Dios. Ignacio comprendió que no hay que caer en extremos o fundamentalismos en la oración. En los ejercicios espirituales se incorpora tanto la dimensión afectiva como la intelectual. La experiencia con Dios es fundamental, sentir y gustar internamente. En los ejercicios espirituales es fundamental tener la confianza que Dios se va a comunicar con la persona de manera sencilla y humana. Los ejercicios son una experiencia muy personal y creativa. No son algo subjetivo y menos aún arbitrario, porque se basan en la persona y su historia. Para la oración se incorporan los sentidos, la imaginación, el pensamiento y la memoria. Los ejercicios espirituales tienen el objetivo de ser una experiencia de búsqueda creativa, poniendo los medios para el encuentro con Dios. Aunque se realicen en soledad, no son solitarios, ya que están en relación con la realidad en la que está quien hace los ejercicios. Reflectir. De lo que hemos escuchado podemos hacer una síntesis de qué son los ejercicios espirituales. San Ignacio tiene 3 definiciones. La primera, todo modo de examinar la conciencia. Todo modo de examinar la conciencia, es decir, que la oración, el motor, como se mueven los ejercicios espirituales, es la oración. Y la oración está al servicio de examinar la conciencia. San Ignacio dice todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales. Entonces, toda nuestra meditación, la misma oración que hacemos en la Eucaristía, el rosario, nuestras peregrinaciones, nuestras lecturas espirituales, incluso la lectura de una mala noticia en el periódico, incluso una película, cualquier actividad cotidiana humana nos puede servir para orar, es decir, para examinar nuestra conciencia. Pero nosotros examinamos nuestra conciencia según un orden de vida. Para nosotros el orden de vida es el orden de vida de Jesús. Examinamos nuestra conciencia según la lógica del Dios de Jesús. De tal manera que si nuestra manera de proceder
está conforme al modo de proceder de Jesús y del Evangelio, somos seres humanos ordenados. Por el contrario, si nuestro modo de proceder, nuestro modo de ser y de actuar es contrario al modo de proceder de Jesús, somos seres humanos desordenados. De tal manera que una persona que tiene un deseo desordenado de riqueza es una persona desordenada, porque ese valor de la codicia no es un valor del Evangelio. El valor del Evangelio es el valor de la solidaridad, de la fraternidad, del perdón, de la reconciliación. Una persona movida por deseos de venganza es una persona desordenada. Una persona que hace un proceso espiritual, así sea largo, con tendencia a perdonar, es una persona ordenada. De tal manera que el examinar la conciencia lo vamos a hacer con el objetivo de mirar si nuestra conciencia está conforme al Evangelio o no. Si no está conforme al Evangelio, tenemos que hacer un proceso espiritual que nos lleve a educar nuestra afectividad, nuestros deseos, nuestros afectos al orden de Jesús. Segunda definición de ejercicios espirituales de San Ignacio: todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí las afecciones desordenadas, y después de quitadas buscar y hallar la voluntad de Dios. San Ignacio es consciente que los seres humanos nos movemos por deseos y afectos, y a veces esos deseos y esos afectos desordenados gobiernan nuestra vida. Y por eso San Ignacio dice, es muy importante que los ejercicios espirituales o nuestra oración nos dispongamos para ordenar esos deseos y esos afectos, y ahí sí buscar y hallar la voluntad de Dios. De lo contrario, nuestras decisiones cotidianas estarán definidas, orientadas, o mejor, gobernadas por nuestros afectos y nuestros deseos desordenados. ¿Qué son afectos y deseos desordenados? Por ejemplo, celos enfermizos, por ejemplo, adicciones, por ejemplo, codicia, resentimientos, venganzas. Todos esos son afectos desordenados. ¿Y por qué son desordenados? Porque rompen con la fraternidad, rompen con la familia, rompen con la unidad. De tal manera que si no los educamos, lo único que hacemos es alimentar el desorden en nuestras relaciones afectivas, familiares y sociales. Por tanto, la oración está orientada a educar nuestra afectividad en los valores del Evangelio. Cuando ya no estemos movidos por resentimiento y rabia, sino por perdón y reconciliación, ya estamos en condiciones de buscar y hallar la voluntad de Dios. Tercera definición, y probablemente la más concreta para poder entender de qué se tratan los ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afecciones desordenadas. Vencerse a sí mismo. Y es que en la vida, si nos dejáramos llevar de todos nuestros deseos, pues la vida social sería un caos. De tal manera que los ejercicios espirituales son concretos para vencernos a sí mismos en nuestros deseos que rompen con la unidad familiar, que rompen con la unidad social, que rompen con la unidad mundial. De tal manera que nosotros podamos educar y reeducar, como lo he dicho anteriormente, nuestra afectividad para vencernos a nosotros mismos, vencer nuestros apetitos de poder, de dinero, de placer, de prestigio, poder vencernos a sí mismos y ordenar así nuestra propia vida. Día 8. Algo más sobre los ejercicios espirituales.
1. Hay una tendencia de las personas de pensar que la oración es solo repetir fórmulas o ritos vacíos. Sin embargo, la oración es un espacio de diálogo gratuito y abierto. De estas definiciones de los ejercicios espirituales podemos sacar una conclusión inmediatamente que nos sirve para nuestro reflectir. Y es, hay una tendencia a pensar que las oraciones solo repetir fórmulas y ritos vacíos. Sin embargo, la oración ignaciana es una oración que nos enfrenta con la lógica del Evangelio, con la lógica de Jesús y con nuestra conciencia. Por tanto, la oración ignaciana no es solamente para repetir fórmulas, sino que está encaminada a examinar la conciencia para confrontarnos con el Evangelio. Por ejemplo, el Santo Rosario, corremos el riesgo de rezarlo simplemente como repetición de Aves Marías, pero no nos detenemos a examinar el misterio que estamos contemplando. Por ejemplo, si estamos contemplando el misterio del nacimiento, ¿qué le dice la experiencia del nacimiento a mi vida personal? ¿Qué es nacer hoy? Tengo que nacer al perdón, tengo que nacer a la reconciliación, quiero nacer de nuevo en mis relaciones familiares, quiero nacer de nuevo a una sociedad mejor. El misterio me lleva a reflexionar y a examinar la conciencia para ordenar la vida. De tal manera que la oración ignaciana es una oración para la vida real. Si tengo un conflicto de familia, un conflicto social, cómo la sabiduría del Evangelio, cómo mi conciencia me animan a hacer fermento en la masa, a tratar de que mi testimonio me confronte con la realidad que estoy viviendo, con la circunstancia y así poder cambiarla. 2. La oración, para no ser ilusa, tiene que estar implicada con la vida. Por ello, Ignacio pretenderá llevar a la persona a encontrar a Dios en todo lo cotidiano. Por eso la oración ignaciana uno reza para la vida. Digamos, uno no le reza a Dios, sino que uno le pide a Dios que uno pueda con la sabiduría suya enfrentar la vida real. De tal manera que la oración ignaciana tiene que estar implicada en la vida. La oración ignaciana nos invita a reflexionar y a meditar nuestra realidad y así poder transformarla con la gracia de Dios. No se trata de una oración que nos aleje de la vida, que nos aliene, que nos desencarne de la vida. Antes, por el contrario, que nuestra oración nos lleve a ser instrumentos de humanización. Así como Jesús llega a la humanidad a humanizar, de la misma manera nosotros, nuestra oración nos debe llevar a implicarnos en la problemática real que vivamos en nuestra familia, en nuestra sociedad o personalmente y poder, con la sabiduría del Evangelio y con la ayuda de Dios, transformarla. 3. Dios y el mundo son dos realidades incomunicadas y contrapuestas. Hay una única historia, que es historia de revelación y comunicación de Dios. Corremos el riesgo de pensar que la vida espiritual va por un lado y la vida real va por el otro. Eso no es de la vida cristiana. Para San Ignacio, la vida espiritual y la vida real se unen, se confunden, de tal manera que nosotros podamos meterle espiritualidad a la vida real. No se trata, como les dije anteriormente, de evadir nuestros problemas, sino de enfrentarlos con la sabiduría del Evangelio. El mismo Jesús en la pasión, pues es un ser humano como ustedes, como yo, que enfrenta esa adversidad con la sabiduría del Evangelio. Probablemente sea una sabiduría que no entendamos a primera mano, que no entendamos por qué Jesús sufre tanto, pero es la vida de todos los seres humanos y de la mayoría de la humanidad, que pasan por circunstancias dolorosas, y ese dolor se puede transformar
en alegría, en fe, en esperanza, si lo vivimos desde el Evangelio. Examen. Después de escuchar todos estos datos históricos de la vida de San Ignacio y de estas reflexiones, vamos a hacer nuestro examen. Y es cómo la historia de la Compañía de Jesús, cómo la vida de San Ignacio en estos días antes de su fiesta, el 31 de julio, pues vamos a hacer nuestro examen. Lo primero es ponerle atención a cómo define esta experiencia espiritual Ignacio. Los llama ejercicios espirituales en comparación con el ejercicio físico. Así como el ejercicio físico conserva la salud física, la salud biológica, de la misma manera nuestro espíritu necesita ejercicio para conservar la salud espiritual. Si no hacemos ejercicio, seguramente tendremos colesterol, triglicéridos, artritis, reumatismo y otras enfermedades incluso más graves. Por analogía, si no hacemos ejercicio espiritual, tendremos colesterol espiritual, triglicéridos espirituales, artritis espiritual, reumatismo espiritual y de pronto enfermedades crónicas espirituales. Lo que quiere decir San Ignacio es que el ejercicio espiritual es fundamental para conservar la salud espiritual. Y la salud espiritual nos lleva a cultivar relaciones sanas con nuestros seres queridos e incluso con nuestros enemigos, como lo enseña el Evangelio. Relaciones sanas, espiritualidad sana. Todo fanatismo es malsano. Todo fanatismo es malsano. Nuestra espiritualidad cristiana y la espiritualidad ignaciana en particular nos educa y nos invita a hacer ejercicio espiritual para tener una espiritualidad sana, no fanática, sino una espiritualidad que nos lleve al perdón, a la reconciliación y a cultivar relaciones familiares, sociales y personales sanas. ¿Cómo rezo? ¿Cuál es el fruto de mi oración? El fruto de mi oración me lleva a bajar esos deseos o resentimientos que tengo en mi corazón. Mi oración me lleva a reconciliarme con aquella persona con la que no me hablo hace días o meses o años. Mi oración me lleva a ser mejor madre o mejor padre de familia. Mi oración me lleva a ser hijo o mejor hija. Nuestra experiencia eucarística nos lleva a cultivar relaciones sanas, o a veces corremos el riesgo de decir perdono pero no olvido. Ojalá podamos arriesgarnos a olvidar, a liberarnos de nuestros resentimientos y poder cultivar relaciones sanas. ¿Nuestra oración alimenta nuestra vida o no la alimenta? Y ahí podemos examinar la calidad de nuestra oración. Si nuestra oración nos lleva a ser mejores seres humanos, seguramente estamos orando como Jesús oraba, como San Ignacio oraba. Pero si no sucede de esa manera, seguramente tenemos que examinar cómo oramos, si nuestro rosario, nuestra Eucaristía, nuestras lecturas espirituales nos están sirviendo para cultivar una espiritualidad sana. Ordenar la vida según Jesús.